Hoy vamos a hablar sobre la fe. Y cuando hablamos sobre la fe, muchas personas piensan de forma equivocada que la fe tiene que ver con la religión. Pero vemos que la definición bíblica de fe es completamente diferente. ¿Qué es la fe según la Biblia? ¿Qué significa tener fe en Dios? Es sobre esto que me gustaría hablarte hoy. Será un vídeo muy importante, muy poderoso, que va a edificar tu vida espiritual. Por eso, quédate con nosotros hasta el final, porque este vídeo va a bendecir tu vida. Ya empezamos. Olá y que Dios te bendiga con todo su poder. Es una enorme alegría tenerte aquí en este canal, un canal que está al servicio de Dios. Y estamos aquí para transmitir este mensaje de esperanza y de fe. Por eso, si es la primera vez que tú estás aquí en este canal, yo quiero darte la bienvenida y sugerirte que te suscribas, que actives la campana para recibir las notificaciones de los próximos mensajes que vamos a subir. Y si quieres apoyarnos, déjanos tu like para que este mensaje pueda llegar a otras personas que también necesitan escuchar esta palabra de fe. La palabra de Dios define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es la certeza absoluta que lo que Dios ha prometido se va a cumplir, aunque las circunstancias determinen lo contrario. Vivir por la fe es vivir por lo que Dios habla y no por lo que nuestros sentidos pueden experimentar. Claro que esto es una locura para aquellos que no creen. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios dice que pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural se aferra a los 5 sentidos, por eso que las cosas de Dios para él son locura. Todos nosotros seres humanos tenemos 5 sentidos: el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Y estos 5 sentidos son una dádiva de Dios para que vivamos en este mundo natural. Sin embargo, si queremos vivir en el mundo espiritual, si queremos experimentar lo sobrenatural y tener comunión con Dios y ver el cumplimiento de sus promesas, no podemos vivir por nuestros sentidos. Tenemos que vivir por la fe. Y vivir por la fe significa vivir por lo que dice la palabra de Dios, aunque nuestros sentidos digan lo contrario. La fe es el único canal de comunicación entre Dios y el hombre. Es por eso que Hebreos afirma que es imposible agradar a Dios sin la fe. Es imposible tener comunión con Dios sin tener esta fe en Dios. Y nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, debemos aferrarnos a las promesas de Dios y creer que lo que Dios ha prometido se va a cumplir en nuestra vida, independientemente de las circunstancias, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Y cuando hablamos sobre la fe que agrada a Dios, não podemos dejar de hablar sobre el hombre que la Biblia considera como el padre de la fe, Abraham. Abraham, o Abraham como era conocido antes de que Dios cambiara su nombre, era de una familia influyente de Ur de los Caldeos y estaba casado con una mujer llamada Sarai, que después Dios también cambió su nombre para Sara. La familia de Abraham era una familia influyente, importante, que tenía muchos bienes. Y Abraham era el heredero de las riquezas de su padre. Él tenía bienes, propiedades, así que él tenía seguridad y estabilidad económica. Pero a pesar de todo lo que Abraham tenía, él no era feliz, porque él tenía un sueño que a los ojos humanos era imposible de realizarse. Él quería tener un hijo.
pero su mujer Sara era estéril. Y cuando Dios habla con Abraham por primera vez, Abraham era un hombre que ya tenía 75 años. Su mujer tenía 65 años. Si ya a los ojos humanos una mujer estéril tener un hijo era prácticamente imposible, ahora con una edad tan avanzada era aún más imposible. Pero vemos que Dios habla con Abraham y le dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La primera vez que Dios habla con Abraham o con Abraham fue para colocar su fe a prueba, porque Dios le ordena que salga de su tierra, de entre sus parientes, de la casa de su padre, para un lugar que Abraham não sabia. Es decir, que la fe de Abraham foi colocada a prueba. E foi colocada a prueba porque en la casa de sus padres Abraham tenía un futuro garantizado. Yo quiero que tú te imagines cuando Abraham dice para su padre que tiene que abandonar todo, que tiene que dejar su casa, que tiene que dejar sus propiedades, que tiene que dejar su familia, que tiene que dejar sus bienes, que tiene que dejar todo para ir a un lugar que él no sabía. Su padre le preguntaba: ¿pero quién te lo ha dicho? Dios. ¿Pero qué Dios? Él dijo: el único y verdadero Dios. ¿Pero para dónde vas? Y Abraham le respondía: para donde Dios me lleve. ¿Pero qué va a pasar? ¿Cómo vas a vivir? Abraham decía: Dios proveerá. No fue fácil explicar su decisión a su mujer o a su familia, porque a los ojos humanos lo que Dios le estaba pidiendo era una locura. Pero es esto lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vemos que para seguir al Señor Jesús tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar a este mundo, tenemos que renunciar nuestra propia voluntad y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Y fue esto lo que Abraham tuvo que hacer. Abraham não pediu de Deus uma señal, não pediu a Deus garantias. Ele apenas tinha a palavra de Deus. Deus lhe havia dicho que se ele obedeciera, Deus lhe haria padre não apenas de um hijo, sino de uma gran nación. E aferrado a esta promessa, Abraham salió al desierto sin rumbo ni dirección. Abraham dependia apenas de Deus. E é isto o que significa a verdadeira fé. A verdadeira fé é confiar que o que Deus ha prometido se vai cumprir. É depender de Deus, é confiar que o Senhor estará conosco. E se lhe obedecemos, o que Deus ha prometido se vai a cumprir. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz que por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió para un lugar que él no sabía. Él no sabía para dónde iba, pero él sabía con quién iba. Él sabía que iba con Dios. Y es esto lo que yo quiero que tú entiendas. Cuando la persona vive por la fe, sabe que camina con el Señor y el Señor estará a su lado para hacer con que todas sus promessas se cumplan en su vida. Si tú obedeces a Dios, si confías en Dios, si tienes fe en Dios, lo que Dios ha prometido se va a cumplir en tu vida. Yo espero que este vídeo te haya ayudado y si te ha gustado, déjanos tu like y también un comentario. ¿Cómo este vídeo te ha ayudado? Coloca abajo, me gustaría saber tu opinión acerca de lo que significa la fe, cuál fue la palabra que más te ha tocado. Coloca abajo y queremos saber tu opinión. Y si eres nuevo en este canal, una vez más, me gustaría sugerirte que te suscribas para no perder
los próximos vídeos em que vamos a continuar hablando sobre la fe. Que Deus te bendiga e nos vemos em um próximo vídeo.